Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy y bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos al canal de Hackabis. Y como estáis viendo en el título, en efecto, chicos, hoy tenemos un vídeo especial, tenemos un vídeo que para mí personalmente es súper importante, ya que es mi primera charla en unas conferencias de ciberseguridad que doy presencialmente. Bueno, realmente no fue mi primera charla, fue mi segunda charla, ya que la primera fue con el señor Mr. White, donde hicimos una presentación del Flipper 0 y de las opciones más importantes que tiene este, pero sí que es verdad que esa fue acompañada o no tuvo un valor sentimental tan importante como ha podido llegar esta. ¿Por qué? Muchos os preguntaréis. Bueno, básicamente la realicé en las jornadas de ciberseguridad de CIP FP Batoy, un centro formativo donde yo me he estado formando en el ámbito de la informática y sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad durante 5 años de mi vida, y tanto personalmente como laboralmente han sido un pilar fundamental en mi vida. Y desde aquí mando un fuerte abrazo tanto a mis profesores como al centro formativo, como también a la organización por haberme permitido tener un hueco en estas jornadas de ciberseguridad, que la verdad que yo lo agradezco mucho y para mí ha sido todo un honor. Y bueno, chicos, no me enrollo más, lo dicho, os voy a dejar ahora con la charla. Es una charla de 45 minutos, pero que hemos tenido que recortar para 20 minutos para que no se quedara muy larga. Tenéis la charla completa en la descripción de este vídeo. La charla básicamente trata sobre la importancia que tiene la divulgación en ciberseguridad a la hora también de conseguir trabajo, montar una marca personal o poder llegar a montar un negocio. Así que, chicos, sin más dilación, os dejo con la charla, espero que la disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. Esta primera jornada cuenta con la participación de diversos ponentes, todos ellos profesionales en el campo de la seguridad informática y algunos de ellos con mucha experiencia, tanto en la divulgación de contenidos como en la puesta en práctica de todo esto. José Javier Pastor será nuestro siguiente ponente, mejor dicho. Tenemos la suerte de poder decir que ha sido alumno de la primera promoción del curso de ciberseguridad. Además, ha estado trabajando durante más de un año en una empresa importante dedicada a incidentes de seguridad y threat hunting. Actualmente se dedica, entre otras cosas, a la divulgación de contenido en seguridad informática en diferentes plataformas y redes sociales con el nick de Hackabis. Ha estado trabajando en un proyecto relacionado con las blockchains y ha realizado algún descubrimiento de vulnerabilidad en plataformas relacionadas con la cadena de bloques y sus contratos inteligentes. Así que damos una bienvenida a Javier. Buenos días a todos. He tenido en el mundillo laboral, pero sobre todo se va a centrar en la divulgación y cómo poder llegar a divulgar, cómo poder, gracias a esta divulgación, poder llegar a conseguir trabajo y sobre todo también, pues, en mi caso, cómo poder, gracias a la divulgación, de este caso el conocimiento de ciberseguridad, poder llegar a crear una marca personal y, bueno, ciertos negocios detrás. Vamos a estar hablando sobre la ciberseguridad y la divulgación, como comentaba, y al final el resumen de este tema es un error o una bendición, ¿no? Porque ahora veremos tanto los pros como los contras que pueden llegar a tener en sí, pues poder llegar a divulgar este conocimiento, ¿no? Pero bueno, antes que nada, ¿quién soy yo, no? Me voy a presentar un poco para quien no me conoce. Básicamente mi nombre es José Javier Pastor Valero, tengo 23 años y, bueno, sí que es verdad que a día de hoy me dedico principalmente a la divulgación de ciberseguridad, aunque muchísimas cosas más. Y lo dicho, empecé los estudios así de la informática más o menos a los 16 años, de forma reglada y tanto autodidacta y reglada, ¿no? Combinando estas dos. Y sí que es verdad que estudiando en concreto ciberseguridad llevo alrededor de 5 o 6 años y en experiencia laboral alrededor de 3 o 4. En ciberseguridad, en otros trabajos pues un poquito más. Bueno, ¿a qué me dedico? La verdad que principalmente me dedico a la divulgación de redes sociales, lo dicho, soy creador de contenido de ciberseguridad en prácticamente todas las redes sociales o todas las plataformas, tanto en YouTube, Twitch, Instagram, TikTok. También a día de hoy, pues bueno, con varios socios también tengo una academia de formación donde enseñamos pues a la gente que se está introduciendo al mundillo de la ciberseguridad en bastantes ámbitos. Yo, por ejemplo, pues soy el profesor de forense. También, pues bueno, a día de hoy tengo una startup que es básicamente una agencia de ciberseguridad para gente que es influyente en el mundillo, bueno, las redes sociales en general. O sea, llevamos básicamente la ciberseguridad de, pues por ejemplo, políticos, streamers, youtubers y, bueno, cierta gente influyente. Cualquier persona, futbolistas también, alguno. Y en cuanto a mi historia, también lo que he hecho básicamente es coger porcentajes del conocimiento que he ido adquiriendo en el ámbito de la ciberseguridad. Una vez que ya hemos explicado, pues bueno, toda la importancia del conocimiento para la divulgación, ya vamos a entrar en materia. Y aquí he hecho, pues bueno, he recapitulado, ¿no?, desde en principio 1980, cómo se divulga la ciberseguridad. Sí que es verdad que, bueno, para quien no lo conozca, la ciberseguridad nace, el término como ciberseguridad en 1960, pero bueno, hasta 1980 sí que es verdad que nos empieza
a divulgar como un poquito ya más global y no tanto de nicho, que es decir, que el conocimiento lo conocen ya más de 5 personas. En 1980 podríamos destacar que ahí es cuando se empiezan a divulgar sobre los fundamentos de la informática y sobre todo empiezan conocimientos sobre virus y malware, ¿no? Ya que habían ciertas empresas que habían recibido pues, ataques de virus, los primeros troyanos, los primeros, en este caso, spywares. Sí que es verdad que el método de divulgación, aquí he puesto trabajo, ¿no? Podría ser también oral, es decir, la comunicación en todo momento de ese conocimiento era oral, no había ninguna formación. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor seguramente tú te estarías formando con el trabajo. Si eras informático, pues a lo mejor tenían que destinar a 1 o 2 personas a aprender un poquito de concienciación de ciberseguridad y que tenían que aplicarlo para la empresa, ¿no? A nivel empresarial. En 1980 empezamos con muy poca información, pero bueno, en 1990 ya, en cuanto al método de divulgación, ya empiezan los foros. Empiezan a hacer internet, donde más se podía llegar a adquirir esa información eran los foros, ¿no? Ahí es donde nacen, pues, bueno, Taringa, los primeros foros, donde la gente se empieza a interesar por este concepto, también a practicar en entornos reales, como yo digo. También se centra mucho en la seguridad de redes y criptografías, donde ya nacen esos primeros términos y donde ya las empresas empiezan a darle una importancia que no tenían a, pues bueno, crear ese candado de HTTPS, crear las conexiones cifradas y que no vaya todo en texto claro, pues para que cualquier persona pueda ver absolutamente todo el tráfico, ¿no? De la red. Y ya se empiezan a desarrollar las primeras políticas de seguridad, ¿vale? A nivel empresarial. Ya se empiezan, pues bueno, a hacer planes de contingencia. Después ya pasamos a los años 2000, ¿no? En los años 2000 al final ya empieza a desarrollarse un poquito más Internet, ya es donde más o menos nacen las primeras leyes, sobre todo en España, porque en Estados Unidos no lo sé, pero en España ya empiezan a nacer las primeras leyes sobre la importancia que tiene la ciberseguridad a nivel legal, de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, ¿no? En 2006 creo que es cuando empiezan a hacer todas estas leyes. Al final, como veis ahí, la cumplición de normativas, ¿no? Es lo fundamental en este caso. Obviamente empiezan a salir ya los incidentes más potentes y al final pues se da una cierta importancia ya, en este caso a mi nicho, que es la respuesta a incidentes. Ya pasamos a 2010, ¿no? Sí que es verdad que ya empiezan a haber un poquito más de conocimiento, la gente sí que aún estaba bastante verde como a día de hoy, pero ya empiezan a crear unas formaciones, un poquito en informática ya se va destinando un poquito más de información a la ciberseguridad y ahí es donde más o menos empiezan a nacer algún máster en Estados Unidos ya de ciberseguridad, aquí en España aún quedan bastantes años. Ya se va aumentando la concienciación y en general todo este conocimiento de la ciberseguridad. Finalmente, la década de los 2020, bueno, del 2020, ¿no? Que es la que estamos actualmente. A día de hoy ya existe una seguridad de las nubes, desarrollos de aplicaciones, de plataformas. Sí que es verdad que entre 2010 y 2020 ha habido un cambio significativo, ha sido un cambio muy grande y a día de hoy vemos también, en cuanto a la forma de comunicación, que ya en este caso, ¿no? En mi caso, pues nacen las redes sociales, nacen las academias online, nacen también la formación reglada, como puede ser el curso de especialización en ciberseguridad, másters en ciberseguridad. De hecho, hay a día de hoy carreras, por ejemplo, en la Universidad de Málaga, donde se centran totalmente en dar un punto de vista de la ciberseguridad desde muy temprana edad. A día de hoy, como he dicho, en cuanto a métodos de comunicación, lo más importante sería Internet, en general, ¿no? Porque es donde más información podemos llegar a encontrar para formarnos, aparte de, obviamente, la formación reglada. Vamos a darle la importancia de la divulgación de ciberseguridad en redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante a día de hoy y por qué es un método que, sinceramente, yo recomiendo a la hora de poder llegar a divulgar este tema? Principalmente por la concienciación. Al final, a día de hoy, aunque hayamos visto todo el recorrido que ha habido sobre la divulgación y en general sobre la concienciación, falta mucho. Falta muchísimo y siguen estando bastante verdes las empresas, en general. Sí que es verdad que ha habido un aumento significativo en cuanto a inversión en el mundillo de ciberseguridad, pero sigue faltando la concienciación, sobre todo para la gente que no está en este sector. Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en una empresa, el eslabón más débil siempre se dice que es el usuario, pero no es el de sistemas. Suele ser el contable, que no tiene ni idea, y es el que suele recibir al final el phishing, el ataque, y en general, pues bueno, suele ser la víctima, ¿no? Para poder llegar a escalar y llegar a, por ejemplo, a hackear toda una empresa. Yo diría que la concienciación a día de hoy es lo más importante y al final esta gente, gracias pues también a las redes sociales, puede llegar a adquirir ese conocimiento mínimo, por lo menos, para prever todos estos ataques, ¿no? El alcance global, obviamente, por ejemplo, aquí ahora mismo estoy haciendo divulgación, estamos utilizando un método de divulgación y podemos llegar hasta cierta gente, pero claro, las redes sociales tú puedes llegar a la gente que quieras. Bueno, hasta lo que el algoritmo quiera, ¿no? Como digo yo. Es un alcance que tienes global, puedes llegar a mucha gente, gente de Latinoamérica, gente, pues, en este caso sí que es verdad que nos limita el idioma,
solo gente que hable en español, porque yo divulgo en español, pero bueno, si divulgáis en inglés, literalmente podéis llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, la interacción directa también es muy importante. En general hay muchas redes sociales que te dejan interactuar directamente como un usuario. Yo, por ejemplo, como hago mucho Twitch directamente tú estás al final enseñando un conocimiento y recibiendo un feedback instantáneo a la hora de poder dar esos conocimientos, ¿no? Porque al final hay un chat donde la gente pues, bueno, suele comentar dudas que tiene y al final tú eres una persona que bueno, les puedes dar esa respuesta a esa pregunta, ese conocimiento con una intención lo mejor posible. ¿Cómo ve la gente la divulgación de ciberseguridad? Porque esto también es importante. Hay muchas opiniones. Ahora de hecho comentaremos los pros y contras que tienen en sí divulgar, sobre todo en redes sociales, a lo mejor en charlas y no, pero sobre todo en estos últimos métodos de divulgación. Y sí que es verdad que, claro, a día de hoy la ciberseguridad la perciben muy diferente. Recordemos que dentro de la ciberseguridad tenemos especializaciones donde la gente quiere que sea a un nicho, ¿vale? Por ejemplo, el hacking, porque al final el hacking o el pentesting o el red team suele ser como esa base que todo el mundo conoce. Cuando tú hablas sobre ciberseguridad, obviamente no vas a pensar en respuesta a incidentes, en forense, siempre piensas en pentesting, ¿no? En hacking y en todo esto. Y al final es un mundillo que ciertas personas, sobre todo la vieja escuela, pueden ver bien o mal que divulgues su conocimiento, ¿no? Porque hay gente que es como que se quiere quedar todo el conocimiento. Yo personalmente no opino como esta gente, pero lo dicho. Sí que es verdad que es un mundo complicado y que a veces pues, los que nos dedicamos a la creación de contenido en este ámbito pues podemos llegar a recibir algún tipo de hate por esta cierta gente, ¿no? Hay mucha gente que no conoce el término de ciberseguridad y por eso al final la conciencia en la evolución, ¿no? O sea, que la importancia que tiene en sí este término que la gente, como he dicho, asocia al hacking. ¿Por qué? Bueno, porque en Hollywood se le ha dado una visión muy que es irreal, ¿no? Que es irreal, muy de que le das un botón y pasa todas las cosas. Entonces, sí que es verdad que la gente de a pie, la gente que no está en nuestro sector, tiene un conocimiento pues, un poco vulgar y que cree que, bueno, pues la verdad que todo es un tío con capucha y ya está. Sí que es verdad que antes de pasar a los pros y contras, sí que me gustaría comentar la ventaja de divulgar a la hora de, por ejemplo, llegar a conseguir un puesto de trabajo, ¿no? En cuanto a las ventajas, obviamente, es que cuando tú estás divulgando, estás dando tu carta de presentación. Entonces ya es un método, aparte del currículum, de que las empresas vean a lo que te dedicas. Vas a dar una carta de presentación muy buena a la hora de las empresas, vas a tener sobre todo una comunicación muy fluida, vas a tener una confianza a lo mejor que no tendrías a la hora de presentarte en una entrevista de trabajo, en un laboral. La divulgación al final te ayuda mucho a la hora de, primero, coger confianza contigo mismo y segundo, de poder llegar a demostrar tus conocimientos a lo mejor con mayor fluidez y con mayor facilidad. En cuanto a desafíos, también es verdad que la exposición pública, aunque seamos un nicho, y sí que es verdad que no nos van a parar, bueno, a mí por lo menos me para muy poca gente por la calle, lo dicho, no tenemos esa presión, pero sí que es verdad que tenemos cierta presión extra a la hora de, por ejemplo, otros divulgadores como entretenimiento. Hay mucha gente que nos tiene el punto de mira y no podemos fallar. Es decir, si estamos divulgando ciberseguridad, tenemos que tener muy en cuenta lo que estamos divulgando y sobre el conocimiento que estamos hablando, porque si estamos dando un mensaje erróneo, la gente a lo mejor no se va a dar cuenta, la gente que esté empezando, pero la gente que lleva en el sector se va a dar cuenta. Y eso, para nosotros o para vosotros que os queréis dedicar a la divulgación, no es para nada agradable, ¿no? Porque al final te pueden desacreditar en un momento y en este mundillo pues tener cierto renombre, sobre todo de conocimiento, es importante en el sector, ¿no? Pasamos ya también en cuanto en general a los pros y contras del sector. Pros más o menos lo he comentado ya, que te permite al final llegar a mucha gente, también te permite desarrollarte como persona, como también tu carrera profesional te permite mucho. Yo en mi caso, también gracias a la divulgación he podido llegar a conocer a un montón de personas, del mundillo también del sector de la ciberseguridad importantes y también al final del sector del emprendimiento. Sí que es verdad que en mi caso soy una persona bastante emprendedora, por desgracia. También los contras, ¿no? Que esto todo muy bonito, todo muy fácil, pero ahora vienen los contras. Realmente es muy complicado. dedicarte a la divulgación es muy complicado. No ya por las críticas, lo dicho, yo en mi caso, pues como me dedico al forense, también hago un poquito de hacking, pero como me dedico al forense, es un nicho que a día de hoy creo que soy la única persona que está divulgando en español, forense y respuesta a incidentes, creo que no hay otra persona. Entonces, no recibo prácticamente críticas, sino gratitud por llegar a divulgar esta información, este conocimiento. También es verdad que hay que tener en cuenta el esfuerzo que conlleva, porque aquí recordemos que al final, si tú estás divulgando y te quieres llegar a ganar la vida de ello, es muy, muy complicado, prácticamente imposible, pero tienes que estar todos los días. La constancia tiene que ser absoluta, o sea, absoluta.
y no solo la constancia, sino también la preparación de contenido, ¿no? Porque al final, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Twitch, aunque Instagram y otras redes sociales funcionan más o menos igual, pero en Twitch es como prepararte una clase, realmente estás siendo un profesor todos los días que hagas streaming y no es lo mismo pues ponerte a jugar delante de la cámara, que puedes estar 8 o 10 horas, que estar impartiendo cierto conocimiento, que a las 3 horas tienes el cerebro frito, porque estás constantemente concentrado para que bueno, pues la gente quiera todo ese conocimiento y intentes también de una forma comunicativa explicarlo de la mejor forma posible, ¿no? Porque al final hay mucha gente que se va introduciendo en el sector de la ciberseguridad. Como digo, nadie nace aprendido, ¿no? Entonces tienes que divulgar, además, esos conocimientos que son tan complicados, tan complicados no, pero tan técnicos, por decirlo de una manera, de una forma de que todo el mundo te entienda, ¿no? Entonces es realmente difícil, que gracias a esto existe un pro muy bueno, que es llegar a crear una comunidad, ¿no? Que al final es más o menos lo que todos llegamos a buscar o lo que todos queremos, pues crear esa comunidad, crear ese pues, grupito, ya puede ser por ejemplo en Telegram, Discord o cualquier cosa, que bueno, pues esta comunidad te puede dar cosas muy buenas. Llegamos ya a más o menos el final, pero bueno, lo que valoran las empresas en la búsqueda del empleo, una pregunta que es muy recurrente, es cómo poder llegar a conseguir empleo en este mundillo, ¿no? Sin experiencia, y soy nuevo, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo empezar en ciberseguridad? Creo que es la pregunta que más me llegan a preguntar todos los días, ¿no? O sea, hay varios factores, ¿no? Tenéis que tener unos conocimientos técnicos, como he dicho y hemos estado hablando, hay muchas formas de adquirir estos conocimientos técnicos, desde de formas autodidactas, puedes llegar a hacerlo, por ejemplo, con páginas de Hack the Box, TryHackMe tiene pads de learning súper buenos, igualmente también podéis entrar en comunidades, al final consumir creadores de contenido, consumir redes sociales, investigar, por ejemplo, formación no reglada de cursos, como por ejemplo, ya os digo, a plataformas como Udemy, que también hay cursos, creadores de contenido que han creado academias como puede ser Savitar, o podemos también ser nosotros, ¿no? Entonces creo que la persona también que está empezando podría ya llegar a, pues en este caso, hacer una mínima inversión a la hora de poder adquirir este conocimiento y también, obviamente, tenemos el path reglado, ¿no? De ir por ciclo formativo. También existe la opción de la carrera. Yo, si queréis dedicaros a la ciberseguridad, a día de hoy, la ingeniería informática, si queréis ser ingenieros, la veo una buena opción, pero si de verdad queréis dedicaros al mundo laboral y queréis trabajar cuanto antes, ciclos formativos creo que está mucho más enfocado a la parte laboral. Sobre todo, pues bueno, tenemos SMX, después podéis hacer ASIR, DAM, DAO, si os queréis dedicar a la programación, si a las redes, que en ciberseguridad yo os recomiendo siempre que empiecen por ASIR, porque la base fundamental al final son los sistemas y las redes. Y después pues tenemos el curso de especialización en ciberseguridad, ¿no? Que además Batoy ha sido uno de los primeros centros formativos que han adquirido este curso de especialización y al final que te da una visión muy amplia a la hora de poder llegar a adquirir este conocimiento en generalizar, sobre todo el conocimiento de ciberseguridad y a partir de ahí ya elegir el foco de donde quieres dedicarte. Una vez que ya tenemos en general esa base, pues ahora viene lo complicado, ¿no? Que es la experiencia práctica. Sí que es verdad que en la experiencia práctica entra también las certificaciones, se podrían llegar a decir. Hay algunas más asequibles, hay otras que no, como he comentado antes. Parece que no, pero las certificaciones son como también una carta de presentación a las empresas y que, sobre todo para el campo de recursos humanos, va a ser un filtro de pues, con quién estamos interesados y con quién no. En todos los trabajos que por lo menos tengo yo conocimiento, si queréis postular a un trabajo de ciberseguridad, os van a pedir una prueba técnica, ¿vale? Que vais a tener que realizar un mes antes y presentarla y vais a estar compitiendo contra otra gente que también está postulando ese puesto de trabajo, ¿no? O sea, encontrar trabajo para nada es fácil, aunque sí que es verdad que creo que son datos oficiales, el año pasado no se cubrieron 80.000 puestos, creo que en España, en el ámbito de la ciberseguridad, pero claro, sí que es verdad que las empresas tendrían que bajar un poco esta oferta, o sea, en cuanto a nivel, si quieren cubrirla, porque claro, no todo el mundo que se introduce en este mundillo tiene 5 años de experiencia, ¿no? O 3 años de experiencia. Entonces, lo he dicho, creo que son los 3 puntos fundamentales. Y otro punto fundamental, que creo que es para mí es el más importante, creo que es crear tu portafolio desde cero, ¿no? Para poder llegar a conseguir trabajo. Lo dicho, la divulgación puede ser vuestro portafolio, vuestra carta de presentación, sin ningún tipo de problema, pero también no hace falta que os dediquéis a la divulgación, también tenéis otros métodos, como lo digo, o no hace falta que sea oral, no tenéis que exponeros delante de una cámara ni por vuestra cara, existe otro tipo de divulgación, como podéis hacer post en Reddit, en Twitter, por ejemplo, dando pues vuestras experiencias que vais adquiriendo en vuestro mundo laboral, en vuestro
mundo de aprendizaje. Entonces, al final creo que es fundamental crear un portafolio. También podéis tener proyectos en GitHub, esto es un poco de desarrolladores, pero bueno, también es valorado bastante en nuestro mundillo, tener un buen portafolio, algunas herramientas, algo que hayáis aportado en general a la comunidad. Moveros, es que es lo más importante, que os mováis y que no os conforméis con simplemente, bueno, pues yo tengo una carrera de informática, tengo un máster o tengo el curso de especialización en ciberseguridad, ya voy a encontrar trabajo. No, aquí estamos compitiendo también con mucha gente y en teoría siempre tenéis que ponernos en la mente que estáis compitiendo con los mejores, ¿no? Por lo que tenéis que dar la mejor versión que tengáis en cuanto pues bueno, a poder llegar a crear un portafolio y a poder aportar a una empresa. Esto porque también me lo pregunta mucha gente, es cómo crear una comunidad y poder involucrarla, sobre todo en proyectos personales, como es mi caso, como puede ser el caso de la academia, como puede ser el caso de poder llegar a crear una empresa para pues bueno, dar servicios a clientes. Yo le puedo estar aportando un valor a una persona, pero esa persona también me puede estar aportando un valor de vuelta, pues por ejemplo enseñándome un campo que yo tampoco manejo tanto, que estoy ahora desarrollándome, que puede ser el hacking ético, ¿no? Y me puede aportar pues un conocimiento que yo no tenía, ¿no? Pues gracias a esto también puedes llegar a, pues por ejemplo, conseguirle trabajo a gente que te sigue. Yo en mi caso también pues he recomendado a alguna gente que me sigue que ha conseguido trabajo y al final eso te lo puede llegar a agradecer mucho, ¿no? Entonces es algo guay porque al final estás permitiendo que una persona también aporte su conocimiento y aporte su valor a las empresas. Ahora ya más o menos he acabado, pero quería, lo primero, agradecer a Miquel por haberme traído. Al final, como he estado explicando, Batoy ha sido un pilar fundamental a la hora de poder llegar a ser la persona que soy, sobre todo profesionalmente. He estado más de 4 años aquí, por lo que bueno, me llevo muy buen recuerdo con muy buenos compañeros. Así que nada, muchísimas gracias a todos. A mí me gustaría preguntarle a Hackabis, a José Javier, ¿cuánto tiempo cuando preparas un directo de los que casi todos los días emites, alguna máquina o algún ejercicio forense, cuánto tiempo dedicas antes para poder ofrecer un stream o una sesión de calidad? Pues esto es un poco relativo, porque sí que es verdad que claro, en este mundillo hay gente que le gusta la improvisación. Nosotros en directo tenemos un poco la dinámica de que a veces es como, vamos a darle, ¿no? Nos vemos un reto y decimos, vamos a ver, vamos a probar, y no me preparo nada. Pero sí que es verdad que cuando hacemos un día, que suele ser bastante, ¿no? Que sí que me llego a preparar los temas, pues sí que le puedo llegar a dedicar, no sé, entre 2 horas, 3 horas, a lo mejor al día, pero no hay un guión, es que en directo no hay un guión, es totalmente improvisación. Si eso sí, pues tú haces el CTF o a lo mejor te preparas, en este caso pongamos forense, ¿no? Yo me preparo el reto por la mañana, pero no digo, vale, tengo que decir esto. No, sí que es verdad que a mí ya me sale de una forma natural. Entonces ya intento pues ir explicando, eso sí, voy haciéndome un mapa mental de los conocimientos que tengo que explicar, porque si empiezo a decir, bueno, pues es que volatility hay que utilizarlo así, pero dirán, o sea, ¿qué es volatility, no? Pues claro, tengo que explicar todos los directos qué es volatility, porque va entrando gente nueva, o cualquier herramienta o cualquier metodología que utilicemos, me gusta explicarla siempre repetidas veces para al final que todo el mundo que vaya entrando nuevo entienda lo que estamos haciendo y no se pierda. Es un poquito también, aparte de emitir ese conocimiento y esa divulgación, de entretener. En general, entretener y que esa persona pues, se lo esté también pasando bien y desconectando un poco de a lo mejor su vida laboral, de su vida formándose y bueno, pues poder llegar también aparte de aprender, entretenerse. Pues muchas gracias, José Javier. A vosotros, muchísimas gracias.